El ascenso de Inglaterra. De 1485 Inglaterra estuvo gobernada por la dinastía Tudor bajo el reinado de Enrique VIII. De 1509 a 1547, Inglaterra emergió como potencia europea. Fue implantado el protestantismo en el reino, lo que conllevó a la represión en contra de los católicos ingleses. Con el tiempo, Inglaterra se convirtió en el principal baluarte del protestantismo europeo, hecho que lo enfrentó con España, principal defensora del catolicismo. Enrique VIII fue sucedido por su hijo Eduardo VI, quien abdicó el trono a favor de su hermana María I, ella católica ferviente y además esposa del rey español Felipe II. Intentó restablecer el catolicismo, pero no tuvo éxito. Al poco tiempo murió y fue sucedida por su hermana Isabel. La Inglaterra isabelina. Bajo el reinado de Isabel I de 1558 a 1603, la realeza aumentó su poder frente al parlamento. Asimismo, dio todo su apoyo a la iglesia anglicana y acabó con la posición de su prima María I de Estuardo. Durante su reinado, Sir Walter Raleigh exploró la costa atlántica de Norteamérica y comenzaron a realizarse expediciones a África para capturar esclavos negros que luego eran vendidos en América. Se creó la Compañía de las Indias Orientales para comerciar con los países asiáticos y se avanzó la expansión marítima inglesa tras la victoria sobre la Armada Invencible en 1588 junto a los Países Bajos. Francia y las guerras de religión. Durante la primera mitad del siglo XVI, el rey Francisco I logró consolidar la monarquía centralizada. Luego de la muerte de Francisco I, la monarquía francesa se debilitó. La difusión del calvinismo provocó en la segunda mitad del siglo XVI una guerra civil entre católicos y protestantes. Los católicos contaron con el respaldo de España, los protestantes con el de Inglaterra. El conflicto se inició con la matanza de Bassi en 1562. El punto culminante ocurrió en 1572 cuando se produjo la famosa Noche de San Bartolomé. Este conflicto culminó en 1598 cuando el rey Enrique IV promulgó el Edicto de Nantes que garantizaba la tolerancia del culto protestante y restauraba el catolicismo. La Guerra de los 30 años. Este conflicto comenzó en 1618 cuando el Principado protestante de Bohemia se rebeló contra su rey Fernando II, quien era católico. Involucró a España, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Suecia y Francia en un conflicto inicialmente religioso. Se convirtió en una conflagración internacional por la supremacía política en el continente. La Paz de Westfalia en 1648 puso fin a la guerra y significó el fin de la hegemonía española en Europa y el ascenso de Francia como potencia hegemónica. La decadencia española. En el siglo XVII, España entró en una fase de decadencia. La derrota de la Guerra de los 30 años y la independencia de Portugal en 1640 revelaron la debilidad española. A pesar de que aún poseía un inmenso imperio colonial, la situación se agravó en 1700 cuando murió Carlos II. Se nombró como sucesor a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia.
Esta decisión originó la oposición de Inglaterra, Holanda y Austria, ya que significaba el aumento del poder francés. Comenzó así la Guerra de Sucesión Española de 1701 a 713. Los inicios de la hegemonía francesa. En la primera mitad del siglo XVII se pusieron las bases de futura supremacía francesa. Durante el reinado de Luis XIII, en 1610 a 1643, el gobierno estuvo a manos del cardenal Richelieu, que fortaleció la autoridad real y la consolidación del poder de Francia en Europa. La Revolución Inglesa. A comienzos del siglo XVII, el rey Jacobo I Estardo trató de imponer un régimen absolutista en Inglaterra. Esta decisión hizo surgir una gran oposición política y religiosa, especialmente de los protestantes no conformistas, es decir, no asociados a la Iglesia anglicana. En 1625, tras la muerte de Jacobo, ascendió al trono su hijo Carlos I, quien continuó con la línea política de su padre. Sin embargo, en 1628 se vio forzado a convocar el Parlamento para aplicar nuevos impuestos, ocasión que fue aprovechada por los parlamentarios para presionar al monarca a firmar la Petición de Derechos, documento que limitaba el poder real. Frente a esta situación, el rey decidió suprimir el Parlamento, lo cual marcó el comienzo de una guerra civil y una revolución política. En 1646, el ejército parlamentario bajo el mando de Oliver Cromwell derrotó al rey. 2 años más tarde, el monarca fue ejecutado, el parlamento abolió la monarquía y estableció una república. Cromwell fue nombrado como Lord Protector, después asumió poderes dictadores y disolvió el parlamento. En 1658, después de la muerte de Cromwell, los estuardos recuperaron el trono y trataron de imponer nuevamente el absolutismo. Esta fue llamada la Revolución Gloriosa. En 1688, el nuevo rey juró la Declaración de Derechos, Bill of Rights, donde se reconocían las libertades de los individuos y que se establecían limitaciones del poder real y las atribuciones del Parlamento.